Inteligencia artificial, biología sintética, edición genética, transhumanismo, ficción o realidad. Hace parte del mundo que habitamos. Vamos a descubrir, vamos a indagar y vamos a ver cómo desde la creatividad esto puede ser pensado. Hola, soy Fernando Castro y vamos a tener este espacio para hablar de tecnología, comunicación digital y los desarrollos que desde las investigaciones en comunicación digital nos permiten ver el mundo en el que vivimos, tratar de comprender de qué manera vivimos hoy, cómo nos relacionamos con la tecnología, cómo la tecnología nos está cambiando la forma de relacionarnos con nosotros mismos, con el nosotros y con el mundo. Llevo más de 15 años investigando en comunicación digital. En ejercicios de aula he indagado la forma como los estudiantes, los jóvenes, a través de estos 15 años se han relacionado con la tecnología. Eso me ha llevado a que en mi tesis doctoral yo quiera comprender no solo la comunicación digital, sino el mundo en el que esa comunicación digital ha encontrado su nicho. Y las investigaciones me llevan hoy a compartir el conocimiento de lo que eso implica. Algunos descubrimientos, algunos desarrollos, algunos modelos y algunas formas de comprensión de esa forma como la tecnología y la comunicación digital están condicionando nuestra existencia y nuestra relación con los demás. Entonces, durante una serie de charlas con algunos expertos vamos a explorar esas formas de conocimiento, esas fronteras de conocimiento. Vamos a explorar incluso también desde relatos autobiográficos o desde algunas crónicas la forma como vivimos los diferentes modos de individuación, los diferentes modos de ser, de existir en el planeta en medio de las tecnologías, la comunicación digital y la profunda metamorfosis que tiene nuestro mundo en la actualidad. Hoy vamos a hablar de poshumanismo, transhumanismo e inteligencia artificial. Unas palabras que parecen ser muy extrañas, muy raras, pero que básicamente es parte de lo que hoy nos está marcando la parada en cuanto a las fronteras del conocimiento tecnológico, las fronteras del desarrollo tecnológico aplicadas a la vida humana. La inteligencia artificial nos establece a los seres humanos un reto. Y hablamos de seres humanos que siempre han habitado el planeta. Hablamos de los seres humanos que, como seres humanos, hemos tenido unos comportamientos que a lo largo de la historia nos definen como lo que es humano. Y cuando nos preguntamos por ser humano, ¿qué es ser humano?, hay un asunto relacionado con el ser, con la ontología, con lo que somos, con lo que devenimos, en lo que nos convertimos todos los días. Nuestra historia y nuestra tradición, desde que somos niños, cuando crecemos, evolucionamos, morimos, y efectivamente esa es la historia biológica del ser humano. Pero hoy tenemos actores que hacen que el ser humano piense y repiense la forma como se relaciona con los otros, consigo mismo, con el nosotros y con el mundo. La inteligencia artificial ha venido a cuestionar en buena medida esa concepción de ser humano. Y a partir de allí hay dos elementos interesantes para pensar. ¿Qué pasaría si yo les dijera que la inteligencia artificial es otro ser, es otra forma de existencia con la que tenemos que aprender a vivir, a convivir? Que la inteligencia artificial ha venido creciendo, evolucionando y que es una nueva forma de vida en el planeta. Y que cuando hablamos de ChatGPT o de DALL-E 2, de generación de inteligencia artificial generativa y espontánea, estamos hablando de una inteligencia artificial con la que compartimos muchas características de lo humano. Bueno, creo que en alguna medida estamos llegando a la frontera del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Y hoy vamos a hablar de dos conceptos, de dos ámbitos que hacen parte de las investigaciones que hemos realizado en comunicación digital respecto de esos límites a los que ha llegado la comunicación digital. El transhumanismo y el poshumanismo. ¿Con cuál de los dos
efectivamente nos quedamos. Cuando hablamos de transhumanismo, hablamos de cómo el ser humano biológicamente se mejora mediante tecnología y cómo efectivamente podemos llegar a vivir 125 años, 130, 200 años. Y hoy ya hay una cantidad de proyectos, de recursos económicos y de experimentos científicos que llevan a demostrar que biológicamente el ser humano podría llegar a esos umbrales de longevidad. Eso implica un cambio de panorama completo en el mundo, porque efectivamente todos los sistemas se tendrían que reestructurar para un ser humano que viviera 200 años. Eso parece descabellado, parece ciencia ficción, pero no más revisemos las estadísticas o el umbral de la expectativa de vida del ser humano hace 200 años. ¿Cuánto era la expectativa de vida del hombre en la Edad Media o en el siglo XIX? Por supuesto, un hombre como yo, a los 43 años, ya estaría prácticamente listo para decir sus últimas palabras, por muchos asuntos. Pero hoy, como han dicho, los 40 son los nuevos 20, y parece que la expectativa de vida de nosotros cada vez es más amplia. Entonces, le hubiera parecido una locura y a un asunto de ciencia ficción al ser humano de la Edad Media o del siglo XIX que le dijeran el ser humano va a vivir hasta los 100 años, va a haber gente que supere los 100 años. Le hubiera parecido eso absurdo porque normalmente se morían a los 40 y 50 años. Vivir 2 veces más es una locura para un hombre del siglo XIX. Pero cuando estamos hablando de que en el siglo XXI podemos decir que el ser humano puede vivir hasta los 200 años y que hay unos desarrollos científicos que están tratando de que genéticamente eso se trabaje y se mejore, pues esa ya es una realidad. Y efectivamente el diseño genético, el CRISPR, que es unos desarrollos de intervención genética para modificar y generar biología sintética, eso implica que estamos ante un panorama que nunca habíamos visto. El ser humano nunca había visto que efectivamente se pudiera crear vida en laboratorios y que se pudiera hablar de biología sintética, cuando al parecer sería un concepto, un contrasentido. Cuando quieran pueden hacer la búsqueda sobre biología sintética, identificarán todas esas intervenciones genéticas, esa ingeniería genética que hace que en laboratorios de Los Ángeles efectivamente una pareja pueda decir yo quiero que mi hijo sea rubio, que tenga ojos verdes, que mida 2 metros, así los papás sean afroamericanos. El diseño genético hoy nos lleva a ese tipo de umbrales. Y eso es transhumanismo. Transhumanismo es el mejoramiento, la optimización del ser humano mediante tecnología. Y ese es un umbral al que estamos llegando, que en alguna medida puede ser ciencia ficción y en alguna medida realidad, pero ese es un escenario con el que nosotros nos contemplamos. El otro escenario es el de lo poshumano. Ya lo poshumano, efectivamente el conocimiento poshumano implica pensar en un ser humano diferente al ser humano con el que normalmente nos habíamos, el concepto de ser humano que normalmente había existido. Y entonces a partir de allí surgen toda una serie de corrientes que hablan de lo afectivo, que hablan de el ser, de eso que nos rebasa en el aquí y en el ahora, de que no solamente somos carne y hueso, sino que hay un ser, que hay una existencia que trasciende lo físico. Y a partir de allí, el conocimiento poshumano empieza a decir, ese conocimiento racional, tecnocientífico y de la modernidad ilustrada ya no es la única forma como el ser humano se puede entender a sí mismo. Y las ciencias humanas tienen que rebasar esa comprensión de que el ser humano solamente es vida, trabajo y lenguaje generadas en torno al ser humano como el desarrollo físico del cuerpo y la implementación de un cuerpo en eso, en la vida, en el trabajo y el lenguaje, que es como se constituyeron las ciencias humanas. Entonces, el conocimiento poshumano plantea, ¿y qué tal si miramos los saberes ancestrales indígenas de América Latina y miramos las tradiciones filosóficas, ontológicas y del ser de la China, de India? Porque no volteamos a ver y nos damos cuenta que efectivamente la concepción del ser es mucho más que el cuerpo físico, que el aquí y el ahora.
Entonces, frente al conocimiento poshumano, lo que nos plantea hoy es un reto en donde nos reta nuestra concepción tradicional de lo que era ser humano y de lo que la academia y la razón, el fundamento de la razón y de la mente como algo que establece la prueba, la evidencia, lo que se puede ver materialmente. El reto al materialismo hoy está planteando nuevos materialismos, neomaterialismos, es decir, cómo hoy el ser humano, el concepto de ser humano se abre mucho más de lo que era el concepto de hombre tradicional de la modernidad ilustrada. Hombre como ese heterosexual, europeo, blanco, etcétera, como hoy el concepto de ser humano tiene que abrirse a nuevas comprensiones. Entonces, a partir de allí surgen en las ciencias humanas una serie de desarrollos que entonces empiezan a preguntarse por cómo convivimos con los animales. Entonces, por ejemplo, un filósofo francés que se llama Baptiste Morisot dice cómo podemos convivir con los lobos y se va a las montañas y empieza a saber cómo podemos restaurar ese desequilibrio que hemos vivido como seres humanos para convivir con los animales de una manera en armonía. Y entonces llama a los lobos, invitó a otro compañero, otro profesor, a que hicieran una caminata en el bosque y empezó en medio del bosque a llamar a los lobos. Y empezó a aullar y a llamar a los lobos y el profesor le dijo, usted está loco, o sea, ¿cómo va a llamar a los lobos? ¿Y qué está haciendo? Y él dijo, y parte de lo que plantea Morisot, incluso en un texto que se llama Maneras de estar vivo, en el que cuenta todas estas historias, él decía, es que tenemos que restaurar el equilibrio con los animales. Compartimos un hábitat, ecosistemas, corrientes de agua, compartimos un montón de elementos, pero nosotros nos separamos territorialmente de la forma como ellos conciben su territorio. Entonces invitó a los lobos, los llamó y efectivamente empezó a convivir con ellos y a saber que la forma de respeto y de armonía con los animales pues efectivamente planteaba una cierta reciprocidad en ese sentido. Y eso un poco hacia allá están girando las ciencias humanas, hacia concebir que el ser humano es mucho más allá que esta carne y este hueso que están habitando la materia aquí y ahora, sino que efectivamente implica la coexistencia con los otros animales, implica la coexistencia con los objetos técnicos, entender que el objeto técnico crea al ser humano y no efectivamente esa visión de superioridad que tuvo el ser humano el concepto de hombre de la modernidad ilustrada, que dijo el hombre es el que domina todas las cosas, es la medida de todas las cosas y por eso puede explotar la naturaleza, puede devastarla, puede efectivamente adueñarse de todo y se establece una lógica de amo y esclavo en donde el hombre y el ser humano es el amo y todo lo que está a su alrededor es el esclavo. Y eso, las ciencias humanas hoy están estableciendo ese reto porque efectivamente no existe esa superioridad hoy en cuanto a los ecosistemas, a la naturaleza, a los animales, a los objetos técnicos que nos determinan también y nos crean. Nosotros creamos los objetos técnicos, pero también los objetos técnicos nos crean a nosotros. O si no, piensen cómo los dispositivos móviles y los celulares nos han creado como seres humanos. Y nos han creado en lo que hoy somos y en muchas de nuestras relaciones. Y en ese sentido, asuntos tan sencillos como la memoria, cuántos teléfonos hoy no sabemos, cuántos elementos de nuestra vida y de nuestro comportamiento incluso biológico hemos delegado a los dispositivos, el despertador, los cálculos que hay que hacer, el aprenderse unos números, el estar en tiempo real comunicándonos, incluso delegando el control de nuestros hijos a los dispositivos móviles. Los objetos técnicos también nos crean. Y en ese sentido también, digamos como uno de los puntos del conocimiento poshumano es comprender que hay otras formas también de entender que el ser humano tiene una conexión profunda con la sensibilidad, con lo sensible, con lo afectivo, con lo emocional y que efectivamente hay otras formas de existencia derivadas de culturas orientales y de culturas mesoamericanas y precolombinas que le habían dado al ser humano la posibilidad de pensarse no solamente en mente y cuerpo, sino también en espíritu. Entonces, a partir de ahí, Yu Hui, por ejemplo, plantea el giro ontológico. Las ciencias humanas están girando
a comprender el ser como un asunto que trasciende la materia en el aquí y en el ahora. Y de una manera u otra, colegiatura hace parte de las comprensiones y acá hemos venido estudiando al ser como una constante evolución en materia y en conciencia, como un potencial ilimitado que efectivamente está buscando rebasar los límites constantemente y que muchos elementos de la razón y de la mente muchas veces limitan esta comprensión. Entonces, con estas dos corrientes del transhumanismo y del conocimiento poshumano, pues efectivamente comprender la relación con la inteligencia artificial nos llama a comprender que es otro tipo de existencia, otro tipo de manifestación, otro tipo de ser. El ChatGPT, hoy hay muchas discusiones respecto de esa herramienta que ha llegado, y la pregunta es cómo desde la educación, cómo desde las universidades aprendemos a prohibirlo, a dejarlo de lado, a condenarlo, y pues desde la perspectiva del conocimiento poshumano sería, pues si no dejamos de lado nuestra coexistencia con los animales, con los objetos, con las plantas, con los hongos, con el ser, pues ¿por qué dejar de lado una invención que efectivamente cada vez evoluciona más? Porque si nos miramos en la inteligencia artificial del 2008, era una inteligencia artificial que parecía estar en una infancia. Hoy tenemos una inteligencia artificial que tiene unos desarrollos, no es la gran cosa, no es la salvación del mundo, no es un asunto que, es un asunto que hoy todavía tiene muchas limitaciones, pero parece estar evolucionando. La inteligencia artificial está evolucionando, está siendo un ser que evoluciona. Es una pregunta interesante para investigar, pero lo que sí hoy sabemos es que los desarrollos de la inteligencia artificial hoy parecen ser los desarrollos de un niño que creció del 2008 al 2023 y que efectivamente ya está dando unos primeros pasos mucho más amplios y que está pudiendo dar unas respuestas mucho más inteligibles y que está pudiendo acercarse más a la forma como pensamos, que es la sombrilla o el horizonte de la inteligencia artificial, y es ser y lograr pensar lo más cercano a cómo piensa el ser humano, por asociación, y efectivamente poder brindar respuestas de manera automática, de manera mucho más rápida, generativa, y comprender efectivamente qué es lo que le pedimos. Entonces, cuando llegamos a este umbral de pensamiento, estamos viviendo la vida de una manera diferente, con unos entornos completamente distintos, y el ChatGPT o DALL-E 2, que pueden buscar, son de la misma compañía de OpenAI. OpenAI ha desarrollado estas dos herramientas en donde, por ejemplo, con DALL-E 2, tú le pides que te diseñe una imagen de un perro atravesando un puente con una boina. Escribes eso en palabras y ellos, básicamente desde los bots de la inteligencia artificial, lo que hacen es crearte la imagen. Y a partir de ahí, muchos han dicho la muerte del diseño gráfico. Claro que no, porque las imágenes que nos trae tienen muchas deficiencias en cuanto a calidad hoy, al igual que el GPT. Dicen, es la muerte de los procesos de educación, porque ya todo lo que usted le pregunte te genera unas redacciones que hoy todavía son muy limitadas. Pero efectivamente no puede ser la única fuente con la que nos nutramos, y también en ese sentido, pues, el chat y DALL-E y todos estos desarrollos que están saliendo y que cada vez van a salir más, nos implica saber cómo vamos a convivir con esta forma de existencia. Porque desde las apuestas de investigación que particularmente he hecho en el doctorado, pues efectivamente lo que llegamos a saber es que es otra forma de existencia y estamos viviendo en otro plano del mundo cuando vivimos en los entornos digitales. En los entornos digitales habitan una cantidad de avatares, de formas de existencia que llaman a que efectivamente hoy estamos viviendo en el entorno digital, en otro mundo, en otro espacio, tiempo y materia. Y la inteligencia artificial entra a ser un actor con el que vivimos en ese otro espacio, tiempo y materia de lo digital. Entonces, efectivamente, tenemos que empezar a saber cómo vivir en ese espacio y con esas condiciones. Esos son un poco los acercamientos que hacemos desde
lo que es la diferenciación entre lo transhumano y el conocimiento poshumano, la inteligencia artificial y el mundo de lo digital. Básicamente es un reto a nuestro conocimiento y al conocimiento de punta de la tecnología que nos lleva a decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a saber vivir con estos desarrollos? ¿Cómo vamos a poder dar respuesta? ¿Cómo vamos a poder integrarlo a nuestros procesos educativos, a nuestros procesos de formación, de generación de conocimiento? Porque sin duda alguna la tecnología y lo digital llegó para quedarse. Cada vez ocupa campos más amplios de la vida del ser humano y en la medida en que sepamos cómo aprovecharlo, cómo vivirlo y cómo desarrollarnos de mejor manera en interacción con estas formas de vida, pues vamos a tener una vida mucho más armónica, como lo planteaba ahora en relación con los diferentes animales, con las plantas, con los diversos ecosistemas. Pues hoy la inteligencia artificial, al parecer, es una nueva forma de vida con la que tendremos que aprender a desarrollarnos. Para nuestro próximo episodio vamos a abordar el tema de la relación entre tecnología y pensamiento creativo y también los modos como el pensamiento creativo se genera, con un modelo que está fundamentado en 3 elementos. Un trípode de conocimiento que nos lleva a descubrir cómo surge el pensamiento creativo, cómo se genera y eso en qué puede incidir en nuestra relación con la tecnología y con la comunicación digital. Los esperamos.